Hola, estimados y estimadas alumnas. Tengo el agrado de saludarles después de mucho tiempo que no nos hemos visto, producto de la contingencia nacional. Espero que se encuentren bien y voy a subir en dos partes la primera clase, que es de introducción a las pruebas gráficas. Y después, en un momento posterior, voy a subir también en dos partes la clase correspondiente al test de la persona bajo la lluvia. La idea es que por favor ustedes tengan en su computador en la mitad de la pantalla el video que están viendo y en la otra mitad de la pantalla el archivo en PDF que yo les compartí en intranet, cosa de que la clase pueda ir siendo un poquito más integrada y dinámica, no solamente ver y escuchar este video. A modo de introducción sobre las pruebas gráficas, podemos sostener primero que nace desde la conjunción tanto del arte como del psicoanálisis como modelos interpretativos. Vale decir, si bien las producciones gráficas o, en términos más coloquiales, los dibujos, ¿cierto?, son manifestaciones del inconsciente, ¿cierto?, se tiene que la teoría psicoanalítica aporta elementos teóricos para poder interpretarlos. ¿En base a qué? En base a lo que se llaman indicadores. Así como lo vimos en el test de Rothschild, acá también hay indicadores. Vale decir, un observable, un indicador, ¿cierto? Por ejemplo, que el dibujo sea pequeño o que el trazo tenga determinadas características, o que esté emplazado, vale decir la ubicación, hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, ¿cierto? Cada uno de esos elementos los vamos a llamar indicadores y van a tener un correlato, una traducción, un determinado significado psicológico que se va a asociar a determinadas características de personalidad, a ciertos mecanismos defensivos o elementos psicopatológicos. Ahora pasamos a la segunda diapositiva, que dice antecedentes históricos. No es ninguna novedad de que el dibujo surge desde tiempos muy remotos, ¿cierto?, con la idea de que las personas y el ser humano, a través de la historia, siempre ha tratado, ¿cierto?, esto muy previo antes de la escritura, ¿cierto?, de imprimir o plasmar la historia de los pueblos a través de los dibujos. Lo vemos, por ejemplo, en las cavernas de la época prehistórica, ¿cierto?, siendo un elemento que contribuyó a plasmar, ¿cierto?, los sentimientos, las actividades, la producción, el modo de abastecimiento de los pueblos desde temprana época de la historia. Y en este sentido se habla de que las producciones gráficas serían nuestra manera de ver, de vivenciar el mundo y también la manera en que nosotros proyectamos una mirada subjetiva acerca de la realidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Desde fines del siglo XIX, el señor Max Simon, que era un psiquiatra francés, ¿cierto?, que trabajaba en un centro psiquiátrico, se dio cuenta, ¿cierto?, y advirtió que había diferencias entre las producciones gráficas o los dibujos de pacientes psiquiátricos versus una muestra de personas que no eran pacientes. Y se asombró de lo que él llamó, comillas, obscenos de los dibujos, las características obscenas, no necesariamente en términos sexuales, sino que más bien por lo grotesco que tenían las producciones gráficas de los pacientes psiquiátricos. Ya en la siguiente diapositiva, ¿cierto?, la número 5, pasa que en el siglo XX hay distintos autores que empiezan a sistematizar un poco más su conocimiento acerca de las pruebas gráficas, principalmente Goldennock, Machover, con su prueba del test de la figura humana, que surge por ahí por los años 30, 40. Comienzan primeramente esto es muy importante, pónganle asterisco, las producciones gráficas en sus inicios se utilizaron con
la finalidad de estimar potencial intelectual. Situémonos en el contexto histórico. Estábamos en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Y como lo habíamos visto en el semestre anterior, lo esencial era poder, ¿cierto?, evaluar a las personas en términos cognitivos, en términos de sus aptitudes para ver quiénes eran las personas que pueden ir a la guerra. Las pruebas gráficas no fueron utilizadas principalmente con el propósito de reclutar soldados, pero sí existía ese marco, esa mirada, ¿cierto?, evaluar potencial intelectual, que posteriormente pasó a ser una técnica diagnóstica y, como les había reiterado, ¿cierto?, la posibilidad de evaluar factores de la personalidad. Pasamos a la diapositiva número 6. Ya desde la década de los 40, ¿cierto?, el autor Piotrowski, ¿cierto?, empezó a considerar la idea de que las producciones gráficas eran proyecciones del inconsciente, de la personalidad. Y va tomando más fuerza, sobre todo con el fallecimiento de Freud, ¿cierto?, la idea de que las imágenes simbólicas, los dibujos, ¿cierto?, son una manera en que el inconsciente se manifiesta. Pasamos a la diapositiva número 7. De esta manera, entonces, una producción gráfica, ¿cierto?, nos da cuenta de cómo la persona, así como lo vimos en función de identidad, se percibe a sí mismo en su experiencia y en su manera de estar en el mundo. Diapositiva número 8. El criterio de validez, o sea, cuánto sirve o cuánto logra medir o conseguir el objetivo, ¿verdad?, de contribuir al desarrollo teórico, ¿cierto? El criterio de validez tiene que ver con que un indicador, o lo que llamamos un elemento o un observable, ¿cierto?, lo que les había señalado, el tamaño del dibujo, la presión que se ejerce sobre él, el emplazamiento, la ausencia o presencia de ciertos elementos, eso es lo que vamos a considerar como indicadores, ¿cierto? Va a tener una traducción, un correlato con determinadas cualidades psicológicas. Y a partir del criterio de reiteración, o sea, cuánto se repite, vale decir, cuánto se ha observado en determinados pacientes que presentan cierto tipo de indicadores, ¿cierto? Eso va a tener, ¿cierto?, una interpretación, un correlato. Diapositiva número 9, ahí tenemos, no las voy a leer para no hacer el video más extenso, algunas de las pruebas gráficas más importantes. La clase de hoy está fundamentalmente centrada en la técnica del dibujo libre, para analizar el dibujo libre. También tenemos otras pruebas que no vamos a alcanzar lamentablemente a ver y que estaban contempladas en el programa, como el HTP, el árbol casa persona. Pero vamos así a ver el test de la persona bajo la lluvia. Pasamos a la diapositiva siguiente, la número 10, que nos habla de las ventajas que tiene la aplicación de las pruebas gráficas. A diferencia de lo que hemos visto hasta el momento, por ejemplo, respecto al test de Rorschach o los inventarios de personalidad, tenemos que las pruebas gráficas son bastante poco costosas, son baratas, por así decirlo, ¿cierto? Son simples para aplicarlo, el material que se usa es sencillo, consumen poco tiempo en su aplicación. También sirven para establecer una alianza, un buen vínculo, ¿ya?, al constituir una tarea familiar y conocida para la mayoría de las personas. Y algo muy importante entre las ventajas, es apropiado a personas con de cualquier nivel de escolaridad o nivel cultural. Ahí si lo comparamos con el Rorschach, porque el Rorschach es bastante caro comprarlo, requiere un tiempo extenso en la aplicación, etc. Pasando a la diapositiva número 11, las desventajas o limitaciones que presenta tienen que ver con que no es recomendable aplicarlo a personas que presenten alteraciones
en la psicomotricidad, ¿ah? Si alguien tiene Parkinson, por ejemplo, o no permite por sí sola un diagnóstico diferencial. Siempre hemos hablado de un proceso psicodiagnóstico, o sea, nunca es lo ideal o lo esperable aplicar una sola prueba psicológica y en base a eso etiquetar a alguien. Caso aparte, lo que ocurrió con el trabajo, ¿cierto? En el trabajo que ustedes hicieron, donde había entrevista y test de Rorschach que ustedes tenían que tabular, hacer psicogramas y después un informe, eso es algo bastante didáctico y lo hicimos para efectos de la clase, pero no es lo que se debe hacer en la práctica del psicodiagnóstico, ¿cierto? Siempre hablamos de buscar, ¿cierto? De cruzar e interrelacionar los resultados de las distintas pruebas psicológicas. Y también, otro, como tercer punto, ¿cierto? La falta de experiencia, el poco dominio o el prejuicio que los profesionales que la usan puedan tener. O sea, para aplicar prueba gráfica, es algo bastante de sentido común, es necesario que las personas tengan formación en este aspecto. Pasamos a la diapositiva número 12. Siempre es importante que las personas, cuando realicen una prueba gráfica, ¿cierto?, se mantenga constante lo que vamos a llamar el tamaño de la hoja. Por ejemplo, si vamos a tener una hoja, no es la mejor hoja, tamaño carta, vamos a aplicar varias pruebas gráficas, es importante que se mantenga constante esa variable. Vale decir, si vamos a hacer un dibujo libre, una persona bajo la lluvia u otra prueba gráfica, ¿cierto?, todas tienen que ser realizadas con el mismo tamaño de hoja. Idealmente, siempre lo que más se usa es tamaño carta o eventualmente tamaño A4. Las hojas tamaño de oficio desconozco la razón teórica por la cual no se utilizan para las pruebas gráficas. La idea de esto es mantener constante, ¿cierto?, el mismo espacio psicológico, ¿ya?, y poder comparar variables como lo que vamos a ver que es el emplazamiento. Y utilizar lápiz grafito número 2. A diferencia de eso, existe el lápiz grafito HB. ¿Cuál es la ventaja del lápiz grafito número 2? Que permite visualizar cuando una persona cargó el lápiz, lo que vamos a llamar ejercer presión, cosa que no permite el lápiz HB. ¿Por qué no se utiliza otro tipo de lápices como el lápiz pasta? Porque también un elemento importante en el análisis es saber si hubo o no uso de la goma de borrar. Pasamos a la diapositiva siguiente, la 13. La utilización también de la goma de borrar es algo significativo. Si bien se le deja a la persona la hoja de papel y el lápiz, ¿cierto?, se deja la goma de borrar a la vista, ¿ya?, pero un poco más lejos, porque la verdad es que no es esperable que la persona utilice mucho la goma de borrar, quiero decir, y cada vez que se lo haga debe anotarse o registrarse. Otro tema importante es observar lo que vamos a llamar como ejecución, vale decir, la secuencia, por dónde parte, sigue y termina la producción gráfica, ¿ya? Es importante, sobre todo lo vamos a ver en el test de la persona bajo la lluvia, es muy importante conocer dónde la persona empieza, sigue y termina su dibujo. La siguiente, diapositiva 14, los criterios para el análisis de las técnicas gráficas. En este punto vamos a entender que la hoja va a ser el espacio psicológico y el dibujo que la persona realice acá, ¿cierto?, lo vamos a entender como la representación de sí mismo. El límite que tenga este dibujo va a ser el límite, en el fondo, entre el sí mismo y el mundo exterior. Y aquí pasamos a la diapositiva número 15, tenemos lo que vamos a analizar, que son los aspectos formales, ¿ya?, que tienen que ver con la forma, que ustedes lo pueden leer, los vamos a analizar detalladamente. En la diapositiva número 16, los aspectos que tienen que ver con el contenido.
Y en la diapositiva perdón, número 17, vamos a ver primero la secuencia, lo que les había nombrado, por dónde parte, se desarrolla y sigue o termina el dibujo, que nos habla de la capacidad de la persona de planificar, de jerarquizar, del control, de la represión de los impulsos, de cuánto la persona es capaz de hacer un trabajo planificado y ordenado. Después tenemos el emplazamiento, vale decir, dónde se sitúa el dibujo. Es un dibujo que se puede situar al centro de la hoja, arriba, abajo, hacia la izquierda o a la derecha, o arriba a la derecha, abajo, a la izquierda, etc. Y eso también va a tener lo que llamamos un correlato de interpretación. Y ahí pasamos a la diapositiva número 18, donde vamos a decir que los dibujos que se sitúan hacia el margen izquierdo nos hablan más bien de las tendencias inconscientes, de lo pasado, de las tendencias de introversión. Los dibujos situados hacia la derecha o hacia el margen derecho, vale decir, si pudiéramos dividir simbólicamente la hoja en 3 columnas, izquierda, centro, derecha, ¿cierto? Los dibujos más situados hacia el margen de la derecha, con el tercio más hacia la derecha, nos hablan más bien de las tendencias extroversivas, centradas en el ambiente, en el futuro y en lo más consciente. Mientras que las figuras o las producciones gráficas situadas en el centro nos hablan de un equilibrio entre intro y extroversión, nos hablan de un comportamiento más presente y de buen ajuste a la realidad. Pasando a la diapositiva 19, tenemos que el margen superior, vale decir, esta hoja es un muy buen ejemplo porque está doblada. Acá tenemos la hoja dividida en 3 partes en términos de filas, ¿cierto? Superior, centro e inferior. Los dibujos o producciones gráficas que se sitúan hacia el margen superior o cuya mayor parte está situada en el margen superior, a lo mejor no está completamente en el margen superior, pero algo como esto, ¿cierto?, de este tamaño, le situaría la mayor parte de la producción dentro del margen superior. Nos habla de tendencias poco conectadas con la realidad, de euforia, de idealismo, de manía y de excesiva imaginación. Al revés, las producciones centradas únicamente en el margen inferior o en la mayor parte del dibujo centrado en el margen inferior nos hablan de depresión, de falta de energía y de un pensamiento que puede tender a la concretitud. Y en el margen hacia el centro, el mismo significado psicológico que habíamos visto en la diapositiva anterior. Pasamos a la diapositiva número 20. Tenemos acá el tamaño, que nos habla de la autoestima, fundamentalmente, de la confianza en sí mismo, de cuánto la persona siente que su autoconcepto, que su identidad corresponde o no con la realidad. Y aquí podemos tener extremos, desde la omnipotencia, la grandiosidad, el egocentrismo en dibujos de tamaño grande, pasando por dibujos de tamaño pequeño, que nos van a hablar de déficit de la identidad, de inseguridades, de falta de confianza en sí mismo. Los dibujos de tamaño excesivamente grande, ¿cierto?, que ocupan toda la hoja o en algunos casos, ¿cierto?, que transgreden, que la persona necesita más de una hoja para realizarlo, el dibujo compromete más de una hoja, nos habla de falta de límites. Por otro lado tenemos la presión, que hay que distinguirlo del espesor de la línea que vamos a ver a continuación. La presión es la fuerza que ejerce la persona al realizar su producción gráfica, que nos va a hablar del nivel de energía, así como de los conflictos y angustias. Pasamos a la diapositiva número 21, el espesor del trazo. Vale decir, esto no tiene que ver con la presión, tiene que ver con el nivel de grosor de la línea con la cual se realiza o se ejecuta el dibujo. Y aquí las líneas pueden ser anchas, finas, delgadas, pero el significado psicológico también es bastante similar a la presión.
tiene que ver con el nivel de seguridad y el nivel de energía de la persona. Después viene detalles o simplicidad. Podemos tener extremos, desde dibujos carentes de detalles, donde la persona, por así decirlo, cumple con lo mínimo esperable. Hace un dibujo bastante simple, ¿cierto? Con carencia de elementos. O dibujos excesivamente detallados y, por así decirlo, muy adornados, o que la persona puebla o rellena la hoja de muchos detalles, ¿cierto? Acá nos va a hablar de la riqueza de interacción con los otros, de la adaptación a la realidad. Y también tenemos la simetría. Vale decir, cuánto de, imaginemos por ejemplo, el dibujo de una cara. Cuánto esta cara, ¿cierto?, va a ser simétrica un lado con otro, que nos va a hablar del nivel de ajuste y de armonía. También un elemento presente, que lo vamos a ver después en una autora que vamos a tratar a continuación en el segundo video, tenemos la presencia o ausencia de movimiento. Así como vimos en el test de Rogers, ¿cierto? El movimiento tenía que ver con energía psíquica, con actividad, con capacidad de empatía. Estamos hablando del movimiento humano, a diferencia del movimiento inanimado, que no está suficientemente tratado en este capítulo de las pruebas gráficas. El uso del color, que implica manejo de las emociones, y los sombreados, vale decir, cuando un dibujo, ¿cierto?, se sombrea con el lápiz y se colorea con el lápiz grafito color negro, que nos va a hablar de ansiedad y de conflicto. Pasamos a la diapositiva número 23, indicadores para evaluar una producción gráfica. El primer criterio que hay que tener en consideración si es que la gestalt o la totalidad del dibujo, ¿cierto?, está conservada o no. Y si predominan objetos totales o parciales que sean de buena calidad. Un tercer elemento es la diferenciación y conexión entre el mundo interno y externo. Y esa es una variable que se puede analizar centralmente al ver los límites. Vale decir, si es un dibujo delimitado o es un dibujo que tiene aperturas, para decir que las líneas no están cerradas. Así también, el tipo de tratamiento de los órganos de recepción y las zonas de contacto. ¿Qué vamos a entender por zonas de contacto? Todas aquellas que tienen que ver con los órganos de los sentidos. La presencia o ausencia de manos, que tienen que ver con el tacto. La presencia o ausencia de boca, en el caso de los dibujos humanos. Y aunque no lo alcanzamos a ver en el HTP, sería el dibujo de la casa, por ejemplo. Las ventanas, las puertas que indican conexión con el medio. También tenemos la posibilidad de evaluar la plasticidad y ritmo versus, o sea, podemos tener un dibujo plástico donde existe movimiento armónico o un dibujo donde predomina el estancamiento, la falta de plasticidad, la rigidez y la coartación.